Nuevamente un saludo, buenos días, un abrazo fraternal a todos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 y les anuncio que por el momento vamos a hacer una pausa después y va a tomar nuestro hermano, el pastor Ricardo, el próximo domingo. Ahí está Ricardo. Entonces, después cuando me toca nuevamente vamos a hacer un repaso y vamos a continuar con el capítulo 4. Vamos a procurar terminar el capítulo 3, creo que vamos a hacerlo correctamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo para comprender lo que tú quieres decirnos, de no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tu palabra verdaderamente, como dice, es como fuego y como martillo que pulveriza la roca. Eso afirma el Señor. Y verdaderamente tenemos que tener en cuenta que lo más poderoso es tu palabra en todas las circunstancias. Gracias, Señor, y pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No le iba a preguntar quiénes respondieron las preguntas, porque no sé, mejor nomás directamente vamos a hacer las preguntas y ustedes responden sin mirar en la Biblia y después podemos mirar. Lo que no hicieron, bueno, entonces pueden mirar, pero vamos a ir viendo las preguntas. Entonces, ¿dónde predicaba Juan el Bautista? ¿En qué lugar? Levante. Hay un micrófono por allí. Alguien que se ofrezca, por favor, con mucha agilidad, que quiera hacer ejercicio esta mañana. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién va a responder la pregunta? Buenos días, pastor y Buenos hermanos. días. En el desierto de Judea estaba predicando Juan el Bautista. Correcto, muy bien. Alguien ya, los demás están leyendo su Biblia. Bueno, está bien, no importa, estamos. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Acá. El mensaje era de arrepentimiento. Era arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es de arrepentimiento. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Siguiente. ¿Qué profeta habló de la misión de Juan? 700 años antes por allí. Levanten la mano, por favor. Esto parece que saben todo. Allí, Clide. Isaías. Isaías, muy bien. Era fácil la pregunta. ¿Cuál era la comida de Juan? ¿Asado? Era langosta y miel silvestre. ¿Qué les parece ese como almuerzo? Bueno, vamos a hablar más sobre eso. ¿Quiénes eran bautizados por Juan? Las personas, por supuesto, pero más específicamente. Acá. La señora. Gente de Jerusalén, de Judea y todos los alrededores del Jordán. Correcto, muy bien. La pregunta es ahí, ¿qué deberían hacer los fariseos y los saduceos? A ver, ¿quién va a contestar? ¿Qué? Mostrar o dar frutos de arrepentimiento. ¿Demostrar? Frutos de arrepentimiento. Que se arrepintieron. Porque no es el problema decir sí nomás, sino que tenía que demostrar ellos. Muy bien, vamos a hablar sobre esto también. Dios podía levantar hijos a Abraham, completar. Alguien dijo, a ver, levanta la mano, por favor. ¿Quién dijo? Ajá. Aún de las piedras podía levantar. Muy bien, eso tiene su significado también. ¿Qué pasa con toda árbol que no da buen fruto? Levante la mano, por favor. Levante la mano, conteste, levante la mano. A ver, allí. Cortado y echado al fuego. En el fuego. Muy bien. ¿Qué tal están ustedes? ¿Somos árboles que damos frutos? O si no, bueno, vamos.
¿Qué clase de bautismo era el de Juan? Mira que yo puse la pregunta, parece que nadie ya... Parece De que nadie mira mucho. arrepentimiento. ¿Cómo? Bautismo de arrepentimiento. A ver. Está bien. ¿Cómo dijo? A ver. De agua para arrepentimiento. Eso está bien. Sí, sí, es cierto, está bien. Muy bien. Ya para arrepentir. Después ya vamos a hablar también sobre eso. ¿Qué significaba lo que descendía como paloma sobre Jesús? Esto no creo que nadie sepa. ¿Qué significaba? A ver, levante las manos. ¿Cómo? A ver. La presencia de él. La presencia de Dios Padre, que más adelante dice, ahí está mi Hijo en quien tengo complacencia. Entonces ahí el Espíritu, a través del Espíritu Santo que posó ahí, pienso yo que es la presencia de Dios sobre el Hijo. La paloma específicamente que era. El Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué decía la voz de los cielos? Está murmurando y levante las manos, por favor. Otra vez. A ver un poco. ¿Nadie? Todo el mundo murmuraba, pero nadie responde en concreto. A ver, el doctor ya respondió dos. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Muy bien. Perfecto. Ahí termino. Ahora vamos a tomar la lección y espero que la próxima vez que tomemos ya todos lean las preguntas y contestan, porque es ameno así cuando todos contestan, ya tienen un conocimiento previo, entonces es más fácil. La lección es mucho más ameno, mucho más interesante. Bueno, entonces acá tenemos Juan el Bautista. Era una persona excepcional. Como ningún otro, su nacimiento fue extraordinario porque Elizabeth y el sumo sacerdote Zacarías no tenían hijos y Elizabeth era estéril, pero Dios hizo que tuviese un hijo y nació 6 meses antes, creo que Jesús. Entonces, él tenía una misión muy especial, ya profetizado 700 años por el profeta Isaías. ¿Se imagina usted la veracidad de la Biblia? Esto, ¿cómo no nos va a convencer que la palabra de Dios es verdad? Si se cumple tantas cosas que la palabra... No puede haber mente humana que pueda coordinar todo esto y hacer algo tan perfecto como la Biblia. Es convincente. No sé cómo la gente puede negar que la palabra, que esta no es la palabra de Dios, que Dios no existe. Es imposible. Dice aquí el 3:1-2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey estaba a punto de aparecer y él tenía que tenía que venir, y Juan el Bautista tenía que preparar a las personas. Se imagina, porque están 400 años, no se escuchaba la voz de Dios. No había profetas. Y Juan el Bautista era un profeta. Y apareció Juan el Bautista. De repente a su nacimiento no se sabe nada, pero aparece de repente y en una forma extraña o rara, como vamos a ver. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Juan el Bautista era un profeta del Antiguo o del Nuevo Testamento? Piense bien. Era el Antiguo y está en el Nuevo Testamento. Sí, era el Antiguo Testamento, el último de los profetas. ¿Y qué dijo Jesús de Juan el Bautista? Que no hay mayor que Juan el Bautista. De alguien nacido mujer, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Era muy importante preparar el camino para el Señor. Y Juan el Bautista era una persona sin dobleces, era honesto, era categórico, como vamos a ver un poco más tarde.
El reino de los cielos es la esfera donde gobierna Dios. Prácticamente los que confían en el Señor están en el reino de los cielos. Hay muchos significados. También hay otro significado que cuando venga Jesucristo a establecer acá su reino, va a ser también el reino de los cielos en la tierra. Pero hay mucha discusión sobre esto, pero de seguro que nosotros estamos dentro del reino de los cielos, o el reino de Dios, que es la misma cosa. Fray Bautista predicaba entonces a la gente que tenían que arrepentirse, cambiar de dirección, cambiar de mentalidad. Eso quiere decir arrepentirse. Como algunos, uno iba por un camino como pecador y no nos damos cuenta que íbamos hacia la perdición. Y éramos desagradables ante los ojos de Dios porque todos éramos pecadores. Somos pecadores, pero somos pecadores ahora perdonados. Entonces el arrepentimiento es cambiar totalmente de actitud, de pensamiento y de rumbo. Si te lleva acá, volver al otro camino que lleva hacia Dios. ¿Y qué pasa entonces cuando nosotros somos cristianos y pecamos? ¿Por qué necesitamos arrepentimiento? ¿Qué les parece? Como cristianos pecamos, todos pecamos. Les aseguro que hoy casi todos habremos pecado de alguna manera. Pensamiento, algo malo, no hicimos lo que debemos hacer, cosas por el estilo. A veces le odiamos a una persona, no le perdonamos a una persona, estamos pecando. Ahora, ¿por qué? ¿El cristiano peca o no peca? ¿Puede pecar? Peca. Claro, todos somos pecadores. ¿Y qué se hace cuando pecamos? Arrepentirnos, dice, confesar nuestro pecado, dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Yo insisto en esto. Por eso en la cena del Señor no se debe participar cuando uno tiene pecado. Y por eso es mejor pedir perdón a Dios por cualquier pecado que uno tenga. ¿Y por qué? ¿Y por qué entonces nosotros vamos a tener que cambiar de rumbo? Eso quiere decir arrepentimiento, ¿verdad? ¿Por qué como creyentes tenemos que pedir perdón? ¿Porque podemos perder la salvación? ¿Sí o no? Nadie contesta. ¿Podemos perder la salvación? ¿Creemos nosotros? No, no se pierde la salvación. Pero necesitamos porque la comunión con Dios se interrumpe. Si estamos en pecado, de balde cobramos, Dios no nos va a escuchar porque interrumpe. Pero Dios es tan sabio que nos dio esa salida, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir entonces que como cristianos no nos preocupemos, pequemos nomás, si total tenemos una forma tan fácil de pedir perdón. No. Cuando uno peca, debe arrepentirse de sus pecados y en lo posible no volver, predisponerse a no volver a cometer el mismo pecado. Como David. David pecó como ningún otro entre los hijos de Dios, pero su arrepentimiento era verdadero. Dios por eso le amaba a David. Tiene consecuencias. Hay pecados que tienen consecuencias. Si uno de rabia a uno le va y discutiéndole, le hiere con un cuchillo, va a tener consecuencias. Dios le va a perdonar. Pero la justicia va a tener que cumplir. Pero hay casos tremendos de personas que anduvieron drogadictos, que mataban, hacían todas las cosas. Y cuando se convirtieron, su conducta era tan buena que se sorprendieron y le dejaron salir muy pronto, porque era un ejemplo. Las personas a quienes predicaba Juan el Bautista tenían que cambiar de actitud. Tenían que arrepentirse y estar preparados para la venida del Señor. Yo creo que nosotros tenemos que estar preparados también porque el Señor puede venir en cualquier momento. La situación del mundo está caótica. Entonces, tenemos que estar preparados, que no nos sorprenda. Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después el 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto, según un comentario, se refiere a los antiguos reyes, a veces que tenían que ir a ciertos lugares y los caminos no eran buenos. Tenía que hacer una visita o tenía que ir a algún lugar
Entonces tenía una cantidad de obreros y cuando él iba, el rey tenía que el camino, había a veces piedras, había obstáculos y los que iban adelante tenía que preparar el camino, limpiar el camino. Bueno, más o menos es el sentido de que las personas tenían que prepararse, preparar para recibir al Señor. Es una cosa muy linda, estar preparados. Nosotros también tenemos que limpiar nuestros caminos porque el Señor está cerca y porque amamos al Señor. Y eso es una cosa muy importante. Y acá dice el profeta Isaías, 700 años antes más o menos, él profetizó esto. Esa probabilidad de que se cumpla es a veces 1,0000. Como yo le dije, John McDowell habló sobre las profecías, de que se cumpla cierta profecía. A veces se puede llenar un 1 y llenar todo de 0, esa probabilidad que se cumpla. A veces en un estado grande, vamos a suponer como la región oriental, por ejemplo, se llena de monedas de unos cuantos centímetros y se marca una moneda y después al azar se tira y la probabilidad que uno vaya en cualquier parte del departamento central y tome una moneda y salga esa moneda que nosotros marcamos. Esa posibilidad. Así que las profecías son muy importantes y se cumplen siempre las profecías porque el Señor es el que dijo y Él no se equivoca. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Ese pelo de camello no era una cosa lujosa, no era un traje, algo esplendoroso como se hacen los animales, se hacían de los animales, hasta hace poco se usaba mucho eso, todo de piel de lobo. Me acuerdo que nosotros en Pilar, papá tenía un negocio de comprar la piel de lobo, era suavecita, muy linda, el lobo P, no sé qué le llamaban, era muy sedoso y eso costaba muchísimo. No era ese tipo de vestido que tenía. ¿A quién se vestía así también? Un profeta antiguo como Juan. ¿Quién se vestía? ¿Quién? Algo parecido, por allí cerca está. Antes Jeremías está en el libro. ¿Quién era así? Isaías, ¿verdad? Muy bien. Era Isaías, entonces se vestía así. Entonces él vivía de una forma donde despreciaba prácticamente las comodidades, porque su misión era preparar el camino de Cristo y ya no interesaba las cosas materiales. Son extremos eso. Nunca se nos pide a nosotros ir hasta allí, pero hay misioneros que sí lo hacen. Se despojan de todo, van, dejan sus mansiones, eso tiene llamado especial. Pero también nosotros tenemos que cuidarnos un poco de no aferrarnos demasiado a las cosas del mundo, pues somos hijos de Dios. Y dar prioridad a las cosas del mundo, porque eso termina muy pronto. Termina muy pronto. Hay muchos que fueron ricos y en un momento quedaron pobres con la pandemia y con otras cosas. A veces viene una depresión como en Estados Unidos y fue creo que en 1929 que vino la depresión. Muchos millonarios a la noche a la mañana quedaron sin nada. Muchos se tiraban de pisos altísimos, se tiraban al suelo. Porque no te da seguridad la riqueza. Con eso quiere decir, hay personas ricas, hay personas que tienen plata, pero que ayudan a otros. No es eso. Ahora, ¿qué comía Juan, dijimos? Langosta. La langosta estaba permitido comer, según la ley. En Éxodo se lee eso. Que la langosta se podía comer. La langosta que andaba por allí, saltando y demás cosas. Ustedes comerían langosta. Esas langostas de mar y esos son de lujo y demás cosas. Pero ellos comían langosta y miel silvestre. Y con eso se mantenía. Y decir algo acá, no se enojen conmigo. Tenemos que cuidar nuestra alimentación. No tenemos que exagerar nuestra alimentación. No le digo que coma langosta y miel nomás. Pero comer esas hamburguesas grandes así que ya nos entran no sé cómo constantemente.
Es demasiado. Yo creo que cristianos tenemos que dar también un poco ejemplo de eso, de buena voluntad. Hoy en día nos invaden la televisión cualquiera va a querer comer las cosas y se están cocinando, están mostrando allí. Pero tenemos que cuidarnos un poco de no exagerar en las cosas. Dios nos pone, como antes decía el filósofo, no vive para comer, más come para vivir. Comemos para vivir y cierto es un placer comer. Pero bueno, comamos poco, ¿no? ¿Para qué tan grande? Es importante. Juan el Bautista yo creo que habrá sido bien espigado, bien... no creo que habrá sido débil porque parece que la langosta tiene... Es un alimento. La Biblia decía, y la miel silvestre, ni qué decir. La miel creo que era mucho mejor de lo que es ahora. ¿Se acuerda cuando Jonatán, hubo una guerra allí, su papá prohibió comer nada y Jonatán no sabía y estaban todos débiles? Y vio allí una cantidad de miel, dice que era impresionante, de miel de abeja que encontraron allí. Y entonces ellos estaban ya débiles. Y Jonatán metió la punta de su bastón y metió en la boca. Y dice, eso es revivir más o menos. Le volvió el color. Qué poderosa era la miel entonces. Y bueno, nosotros tenemos muchas cosas de que alimentarnos correctamente también. No se enojaron conmigo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a cuidarnos también, no tenemos que exagerar en nada. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán y eran bautizados en el Jordán. Vamos, yo lo estaba mirando ya acá. Esto ya arrepentido, este era el mensaje. El rey estaba a punto de aparecer, pero él no podía reinar y no reinaría sobre una gente que seguía aferrada a sus pecados. Aferrarse al pecado, eso no es feo. El reino de los cielos es la esfera en la que se reconoce el gobierno de Dios. El ministerio preparatorio de Juan había sido profetizado, esto ya vimos. Juan llamó a preparar el camino. El atavío de Juan también llevaba un cinto de cuero, era el mismo atavío que llevaba Elías, que comía, ya vimos esto. Algunos oyentes respondían al mensaje y eran bautizados por él en el Jordán, con lo que venían a decir que estaban listos para dar toda su lealtad y obediencia al Rey Eterno. Eso es lo que significaba. Yo confieso mi pecado, ya no quiero vivir, quiero prepararme para recibir al Rey Jesús. En el caso de los fariseos y saduceos, la cosa cambiaba. Cuando fueron a escucharle, Juan supo que no eran sinceros. Y en 3:7, él fue un poco duro con él, fue bastante duro, sí. Igual que Jesucristo dice que al ver, él le decía, generación de víboras, ¿quién lo enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso que vimos allí. Le exhortó a que demostrasen su sinceridad dando frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros todos los que confían en Cristo se arrepintieron. El hecho de seguir a Cristo es un arrepentimiento. Ahora, pensemos bien, estamos demostrando frutos dignos de que nos convertimos. ¿Somos mejores que el promedio de la gente? No que se pierda la salvación, pero deberíamos ser. Debería ser el ejemplo de toda la gente, porque somos la luz y la sal de la tierra. Eso es importante. No vamos a impactar con palabras, con predicaciones solamente. Es con la vida. Eso es lo que la gente quiere ver. Es como los políticos que suben, prometen grandes cosas y la gente tiene esperanza, pero no dan frutos de cambio. No se ve. Nosotros debemos ser el ejemplo en todo. Los más responsables, los más veraces, los más cumplidores. No vamos a ser impecables, vamos a tener fallas, todos tenemos, pero vamos a tratar de ser siempre, superarnos en todo, que nuestra palabra valga. Yo siempre suelo decir, aquí se acuerdan de mi grupo, uno va a negocio y le dice, por ejemplo, señor, yo quiero llevar esta ladera, pero le voy a pagar en cuotas. Y puede confiar en mí, yo soy cristiano evangélico. ¿Le parece que le va a dar? No. Antes sí.
Antes yo me acuerdo, decía, yo soy cristiano. Ah, ustedes son gente buena. Nos metían palos, hasta piedras no quería tirar, pero cuando le decíamos eso, ellos son distintos. La palabra. Hoy en día, inclusive entre los no cristianos, antes el contador, por ejemplo, era muy sincero, se creía en la palabra, la gente creía en la palabra. Hoy en día nadie cree ya. A ver, firmame. ¿Te cree que te da dinero? Firmame acá. Y si es posible con testigos, con todo, y una cantidad de cosas. Porque la gente no cumple, no cumplimos. Ahora te pide, préstame 5.000 guaraníes. Préstame, dijo. A veces, olvídate nomás ya. Son pequeñas cosas, pero esas son las distinciones que debe hacer. ¿Para qué dice préstame? Dame nomás, le podemos dar. Bueno, seguimos un poquitito. Hemos de dejar los pecados de los que nos arrepentimos y andar en los caminos nuevos y limpios de santidad. Ahora, al hablar de santidad parece asusta y uno ve, eso nos metieron mucho a la iglesia popular católica, que el santo tiene que ser una cosa así, serio, y no. No, santidad no quiere decir eso. El santo cristiano se puede reír, puede hacer alegre, puede hacer bromas, es una vida normal, pero no caer en pecados. Entonces allí se nota la diferencia. Los judíos debían dejar de presumir eso de 3:9, que vimos esto de Abraham, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos están muy orgullosos porque somos descendientes de Abraham. Cuando le confrontaron a Jesús, Jesús le decía, no, nosotros somos hijos de Abraham. Somos extraordinarios nosotros. Nunca fuimos esclavos de nadie, dice. Y se olvidaron que tuvieron 400 años. Nunca fuimos esclavos de nadie. Porque Jesús le dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos dijeron, ¿qué nos va a hablar de libres si nosotros somos hijos de Abraham? ¿Qué nos va a enseñar? Y acá le dice que Dios puede levantar hijos. Transformar la gracia de la salvación no se transmite en el nacimiento natural. Dios podía transformar las piedras del Jordán en hijo de Abraham mediante un proceso menos radical que la conversión de los fariseos y saduceos. Ellos le hablaban, no crean que ustedes son los privilegiados. Dios puede formar de esta piedra una nueva generación que sea mucho más obediente que ustedes. Entonces, cuidado también los que nacen en hogares cristianos, porque muchos creen porque sus padres o porque se leen la Biblia, porque sí, ahora ya son cristianos. Uno es cristiano cuando recibe a Cristo, pide perdón por sus pecados y le pide que Jesucristo entre y gobierne su vida, diciendo, Señor, te quiero seguir siempre. Mi propósito es servirte y nunca apartarme de ti. Y yo me considero hijo tuyo porque tu palabra dice y yo creo en tu palabra. Eso es. O si no es religiosidad. En la iglesia a veces hay mucha religiosidad. Algunos que no faltan, eso no es malo, no faltar, pero vienen solamente para mostrar, leen su Biblia, oran, todo, pero nunca han recibido a Cristo en su vida. Esa hay que dar y hay que dar. Entonces, hay que verdaderamente creer en Jesucristo, estar seguro y dar frutos, dar evidencia de que uno es convertido. Ahora, acá está la parte donde dice el 10. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen frutos es cortado y echado en el fuego. Esto trata de un juicio futuros. Todos los que no recibieron a Cristo y que no hicieron frutos dignos de arrepentimiento, un día van a ser juzgados. Se van a abrir los libros, dice, cuando el gran trono blanco, y le va a decir su nombre, y él va a tratar de justificarse. ¿Acaso no estuvimos en la iglesia? ¿Acaso no hacíamos? Señor, tú sabes que oramos, que estamos con todos los creyentes. No les conozco, al lago de fuego.
y van a ser echados al lago de fuego, lastimosamente. Por eso tenemos que preocuparnos de la gente, porque están directos, están yendo al infierno. Es la realidad. Ahora, hay una pregunta acá. ¿El bautismo de Juan es el mismo que el que practicamos actualmente, que el bautismo cristiano? ¿Es el mismo o no? A ver, ¿está por allí el micrófono? Ah, ya está aquí, no tan pronto. ¿Quién va a contestar? No, no es el mismo. ¿Por qué Tiene no? otro significado el bautismo. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién puede contestar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Nadie? Es importante que distinga a ustedes. A ver, aquí va. Que el bautismo de Juan antes era un bautismo de arrepentimiento y hoy en día hacemos un bautismo de obediencia ¿A quién? a Dios, A Jesucristo. a ¿verdad? Jesucristo. Cree en Jesucristo para ser salvo. Muy bien, correcto. Está muy bien. El bautismo es distinto. Cuando ellos se bautizaban, lo único que decían, nos arrepentimos. Pero no era para salvación, porque muchos después, cuando le preguntó si qué clase de bautismo recibimos, fue el bautismo de Juan, dice. Y después se le predicó y después se convirtieron. Era de arrepentimiento. El bautismo cristiano es otra cosa. El bautismo cristiano, uno, porque cree en el Señor, porque ha recibido al Señor, se ha arrepentido, pero cree en Jesucristo, es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno se sumerge diciendo, señores, yo públicamente digo que soy de Cristo. Y no niego y no me avergüenzo. Y yo demuestro, con la resurrección de Cristo, yo también resucito y doy testimonio de que yo no voy a negar a Cristo. Yo soy de Cristo, pase lo que pase. Ese es el bautismo cristiano. Es como ponerse la camiseta de un club y decir, yo soy de Cerro y de Olimpia ahora. Y quiero que todo el mundo sepa. De Jesucristo también es así. Por eso el bautismo es público. Se sumerge también en agua, pero es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, Juan bautizaba en agua para arrepentimiento. El agua era ceremonial y no tenía poder para limpiar. El arrepentimiento, aunque fuese real, no llevaba a la persona a una plena salvación. Él está preparando. Después Jesucristo le habló de la salvación. El Mesías eclipsaría totalmente a Juan. Él iba a ser más poderoso, más digno. Su obra alcanzaría más allá, porque Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, Juan nunca fue celoso. Cuando un momento Juan bautizaba, parecía que era el principal. Después dice que Jesucristo bautizaba también, aunque no era él, sino sus discípulos. Y le dice a Juan, mira, también le está bautizando allá, diciendo, mira, te está sacando los discípulos. Y él le decía, no, él es mayor que yo. Y él decía, yo no soy digno ni de llevar la sandalia a sus pies, que era una cosa de esclavos. Algunos llevaban la sandalia del rey o del amo, llevando zapatos. No soy digno ni de eso. Y después dijo, a él conviene crecer y a mí menguar. Todos tenemos que cuidarnos, especialmente los predicadores, de creer que somos algo por el que predicamos. Somos algo en el sentido que Dios nos da la palabra y nos dice para predicar. Pero nunca le saquemos la gloria a Jesús. Nunca puede decir yo convertí o mediante yo están creciendo. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Tengamos en cuenta eso. El bautismo en el Espíritu Santo es distinto del bautismo con fuego. Lo primero es bautismo de bendición, lo segundo es juicio. El bautismo que Jesucristo hace en el Espíritu Santo y el otro es de juicio, porque se trata justamente de que aquellos que no creyeron en Cristo, diciendo va a caer el fuego de juicio sobre ellos. Y eso es lo que el hacha va a hacer, va a cortar. Y muchos van a ser juzgados.
nosotros no vamos a ser bautizados. Muchos dicen que eso se refiere al bautismo que recibieron, que como fuego vinieron las llamas de fuego, pero parece que no es, porque dice como fuego, no dice fuego. Que cuando vino un viento recio y llamas como de fuego. Pero la mayoría de los que entienden dice que son distintos. El bautismo del Señor Jesucristo, que es el bautismo de bendición, lo segundo es de juicio. Sí, esto es lo que habla acá. Juan habla de juicio, se describe al Señor como utilizando el viedo para echar el grano trillado al viento. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Yo no sé si ustedes se acuerdan o vieron, algunos tienen más edad, en el interior había lo que se llamaba un sedazo y se ponía cualquier semilla así o cosa así y se lanzaba al viento y la paja volaba. Todo lo que no era bueno y hacían así, sabían hacer así. ¿Sabían ustedes eso? Y bueno, eso es el aventador, dice en otra versión, el aventador. Y entonces quedaba lo que era bueno. En este caso se trata del trigo. El trigo entonces quedaba y la paja volaba. Entonces diciendo, los que se guardan el granero somos los cristianos y lo que se quema es la paja. Eso está para el juicio, reservado para el juicio. Esa es la ilustración que usan acá. El trigo, los verdaderos creyentes, cae directamente al suelo y es guardado en el granero. En cambio, la paja, los incrédulos, son arrastrados con el viento y luego es recogida y quemada con fuego inexorable. El fuego en el versículo 12 significa juicio. Y después viene el bautismo. Acá Jesús caminó como 100 kilómetros para bautizarse. Y vino a bautizarse, pero Juan no quería bautizarle. Dice acá en 13, 14, 15, le quiero leer nomás. Dice, mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Acá es bastante sencillo ya. Jesús consideró apropiado identificarse en el bautismo, por eso se bautizó. Él no necesitaba ese bautismo de arrepentimiento, pero quería identificarse con el pueblo. Y también habla de su próximo juicio, porque el juicio cayó sobre él cuando estuvo en la cruz y fue muerto, pero él resucitó. Su inmersión tipificaba su bautismo en las aguas del juicio de Dios en el Calvario. Su salida del agua prefiguraba su resurrección. Con la muerte, sepultura y resurrección, él iba a satisfacer la demanda de la justicia divina y proveer una base justa sobre la que podrían ser justificados los pecadores. Somos nosotros. ¿Qué privilegio tenemos? Que Jesucristo ya pagó todos los pecados por nosotros. Él fue sin pecado, pero llevó la peor parte. Sufrió como ningún otro en la cruz, siendo justo. Él llevó nuestros pecados. Tan pronto como subió al agua, Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma y venía sobre él. Y acá están los tres personas de la Trinidad. El Hijo estaba allí. El Espíritu Santo, que descendió como una paloma. Y la voz del Padre se oyó del cielo citando la Escritura. Este es mi Hijo amado, el amado en quien he puesto mi complacencia. Esto vamos a tocar después cómo murió Juan, pero quiero recordarle nomás una cosa que a veces son cosas inexplicables. ¿Cómo es que Juan, siendo uno de los más grandes profetas que anunció el camino de Dios, tuvo una muerte horrible? Ustedes saben cómo fue. Herodes, uno de los Herodes, le perseguía a Juan porque Juan le decía a Herodes, y su mujer se llamaba Herodías, que era mujer de su hermano de Felipe, y él tomó
la mujer de su hermano, que era Herodías. Y le dijo Juan, no te es lícito tener a esa mujer. Y eso le disgustaba a él, porque era el rey, él hacía lo que quería. Y entonces le hizo apresar a Juan y le tenía en la cárcel. Nos animaba a matarle, pero le molestaba mucho. Y le tenía miedo porque era profeta. Pero una vez hizo una fiesta. ¿Se imagina usted? Piensa, pues esto es terrible. Una fiesta hizo allí, Herodes con todos los príncipes estaban, y estaba Herodías. Y hubo un baile que era la hija de Herodías. Y por lo visto era muy sensual, un baile que hizo allí delante de todos. Y Herodes, el rey, le dijo, ven un momento acá. Me gustó demasiado tu baile. Pedime todo lo que quieras y yo te voy a dar. Entonces ella no sabía, ella era joven, pero la mamá cómplices le va y le dice a Herodías, mamá, ¿qué le pido? Pedirle la cabeza de Juan. Y le dijo, Herodes, quiero que me traigan la cabeza de Juan en una bandeja. Y Herodes se sintió mal porque le temía a Juan, pero dice, por no quedar mal con ellos, con los demás, tuvo que cumplir. ¿Se imagina? Le decapitaron a Juan el Bautista y le trajo una bandeja. Qué fiesta, ¿verdad? ¿Cómo se va a sentir uno? Está en una fiesta con todos los presentes, trayendo la cabeza ensangrentada. Y miren el coraje de esta chica. Ella traía la bandeja con la cabeza y la va y la entrega a su madre. Qué terrible lo que es el hombre, la maldad del hombre. Y no crea que ahora cambió. Se dice que ahora hay más violencia, sí, es capaz que haya más violencia, pero antes también había. Era tremendo. El hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Cuando uno se aparta de Dios y deja a Dios, es capaz de hacer cualquier cosa. Hermanos, que el Señor nos bendiga, seamos fieles al Señor. Necesitamos hombres y mujeres cada vez más que no nieguen a Jesús, que levanten la bandera de Jesús en alto y decir, yo soy cristiano. Y se plante. No importa las burlas. De Jesucristo se burlaron y le mataron. Y cuando se burlan nosotros, somos bien aventurados. Ojalá que aprendamos la lección. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos porque verdaderamente tu palabra es realmente como fuego y como martillo que pulveriza la roca. Señor, que sepamos utilizarla en el lugar donde estamos, con nuestros amigos, con nuestros parientes, hablar de tu palabra y con tu palabra. Porque sabemos, Señor, de que solamente con eso puede cambiar nuestro entorno, puede cambiar nuestra sociedad. Ellos necesitan a Jesucristo, necesitan volver a tu palabra, volver hacia ti, arrepentirse y así, Señor, tener un lugar más tranquilo, más digno de ti. Pero sabemos que el pecado va a prevalecer, pero nosotros somos la luz y somos la sal de la tierra. Gracias, Señor, por todo y pedimos tu bendición. Somos débiles, pero queremos fortalecernos en tu fuerza. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que tú bendigas a esta congregación, nos bendiga a todos y que seamos fieles a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Un abrazo fraternal nuevamente, que el Señor les bendiga mucho. Muchas gracias por la atención y por su participación.